Ok, entonces, ¿les parece si iniciamos? Iniciamos con em, las participaciones con respecto a lo que es pues innovación y lo unimos am, con pedagogía. ¿Sale? Adelante, quien desea participar. ¿No? ¿Nadie? Avi, Bueno, yo. adelante. Ah, bueno, eh, la lectura nos habla de, bueno, sobre la innovación educativa en sí, mm, o más bien de la innovación, digamos, pasada a la educación o algo Ujú, así. ujú, Am, Primero, pues nos mencionaba dos ámbitos importantes que pues podían pues ir a la innovación educativa, que eran la relación que tenía con las escuelas y la educación en general. ujú, La otra era que estaban relacionadas con el currículum, ujú, es decir, que no, no a objetos en sí, sino con los contenidos o el conocimiento pues que tuviésemos. También pues mm, mencionaba que pues la innovación educativa pues es un proceso que va evolucionando con el tiempo, y pues que es también sinónimo de, pues mencionaba algunas como palabras que eh, o sinónimos que comprendían pues no recuerdo si eran alumnos o maestros. ujú. Mencionaban la creatividad, eh, los cambios, el aprendizaje, el desarrollo, mejora y calidad. Mencionaban otros, pero creo que para mí, pues fueron, digamos, los que más se relacionaban, como que tenían un poco más de, em, Como los más pues, cara de. significativos, como los más significativos para ti, ¿no? Supongo. Exacto. Ajá. Y pues sí, creo que para mí considero que la innovación educativa es eso, es crear pues ciertos métodos para generar un cambio y aprendizaje pues en los alumnos, Ujú, eh, buscando, como siempre lo hemos venido hablando, como siempre buscando la mejora y calidad de la educación. Em, y pues mencionaba pues un poco sobre el diseño metodológico del estudio. Eh, pues bueno, no entendí mucho porque hablaba que estaba centrado en, en un método cualitativo, ujú, que se centraba en la adquisición de conocimientos nuevos ok, y así permitían aportes significativos de manera teórica. Me imagino que pues, eh, pues igual supongo que centrados en educación, ok, no sé, pero pues creo que eso sería lo más importante para mí o ok, lo que comprendí. ok, muchas gracias, Avi. Eh, bueno, nada más comentarles que este documento es, digamos, un documento que relata un tipo de investigación, ¿no? Específicamente que tiene que ver con esta parte de la innovación educativa centrada en el estudiante, pero también centrada en el currículum.
¿no? Y cuando habla de esta investigación cualitativa, es precisamente esta implementación dentro de un espacio específico que precisamente tiene que ver con la innovación o las innovaciones que se van haciendo dentro de un espacio educativo específico, ¿no? En este caso el eh, del compañero o del profesor, profesora que está haciendo digámoslo así, em, este reporte de lo que pasó dentro de ese espacio educativo, ¿no? Y cómo demuestra de alguna manera que la innovación educativa se puede llevar a cabo, ¿no? Tanto es así que también menciona cómo es que ven los de la maestría la educación, la innovación educativa, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos hablando más adelante. Muchas gracias, Avi. Gise, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, con respecto a lo de la lectura, Sí. pues como mencionó la compañera, pues habla de un acercamiento a lo que es el pues concepto de innovación educativa. Nos habla de cómo pasa, o, bueno, cuáles son los ámbitos en los que se enfoca, digamos así, esta parte de la innovación. Nos habla de qué es las políticas educativas, Ujú. también lo que es el currículum y las nuevas tecnologías. Ok. Eh, al, bueno, eso, con respecto a lo de innovación. Ujú. Eh, Nos habla en una parte sobre que la innovación es considerada desde 4 puntos, se podría decir, Ujú. como algo nuevo, eh, algo que no habíamos visto antes con respecto en educación. Pues no sé, podría ser que los alumnos de primaria pues están trabajando a distancia o se están implementando nuevas plataformas Ujú. para que puedan pues, puedan seguir con esta formación, ¿no? También nos dice que es algo, es un cambio Ujú. y que también es para la mejora. Entonces quiere decir que la innovación tiene que ver con algo nuevo que nos va a ayudar a cambiar algo hacia una mejor dirección o hacia una mejor educación, se podría decir en este caso, Ujú. y que también tiene que ver con las reformas. Ah, ok. Creo que habíamos visto desde de las clases anteriores Ujú. que las reformas eran cambios y que a través de la historia pues se han llevado a cabo diferentes reformas en cuestión educativa. Eh, la más reciente pues fue la de López Obrador, me parece. Bueno, en el Sí, no hay una reforma, bueno, un paréntesis aquí, para que después tú continúes. En realidad no hubo una reforma. Lo que se hizo, y ahí, bueno, em, lo que se hizo en educación en realidad fue maquillar lo que ya estaba o quitar las cosas punitivas con respecto a lo que ya estaba, pero una reforma en educación realmente no se ha hecho, ¿no? Recordemos que para hacer una reforma necesitaríamos invertir un poco de tiempo, necesitaríamos invertir dinero, necesitaríamos invertir en ir a visitar a todos los profesores para ir tomando las ideas de cada uno de ellos. Y bueno, en este periodo, lo cierto es que por educación no se ha hecho mucho que digamos, ¿no? Bueno, a pesar de que ustedes saben que yo también soy muy obradorista, pero en este sentido específico de la educación, no ha habido una innovación. Lo que se propuso, sí, en cierto sentido, fue anexar otras materias, fue eh, buscar otros espacios donde no haya estos rasgos punitivos con respecto a los profesores. No se les obliga ahora ya a hacer un examen para
ser despedidos o no, sino que ahora se les proponen los talleres, etcétera, para que puedan seguir mejorando, etcétera. Pero ahí sí tengo que hacer un paréntesis. No hay una reforma como tal, ¿no? Lo único que se hizo fue quitar aquellos puntos que asediaban al magisterio, ¿no? Lo cual ya es algo muy importante, ¿no? Pero en educación no hay una reforma todavía como tal, ¿no? No hay un cambio explícito, sino que se tomó lo que ya se venía trabajando en el 2013. Hay muchas cosas de la reforma del 2013 de Peña Nieto, ¿no? Que son buenas y, y de eso lo bueno se retomó y lo malo se quitó, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé si me explico. Adelante, Gise. Sí, bueno, me refería a eso, que marca un cierto cambio Ok. trascendente con Ajá, sí. respecto a las reformas. Ujú, Se tendría que tomar esa forma. ujú. Y pues bueno, nos da un cierto acercamiento con respecto a lo que es la innovación educativa, ¿no? Eh, También, bueno, ya nos habla un poco más acerca de las reformas innovación, Ujú. desde el punto de que una reforma educativa es un elemento político Ajá. que le corresponde realizar la innovación. Sin embargo, creo que no solo le corresponde a la parte política, sino que la innovación se da desde el salón de clases, Ok. desde que tú como profesor o nosotros como profesores vemos diferentes estrategias para poder compartir el conocimiento a los alumnos. Ujú. Utilizamos cosas nuevas, a lo mejor se utiliza música, se utiliza, no sé, recuerdo que veíamos el video cuando nos lo puso al principio de la carrera, Ujú. cómo es que iba a dividir el pan con los demás alumnos Ok, sí. y empezaban con los oficios, ¿no? Ujú. También con ciertas cosas con lodo, hacían algunas actividades para pues lograr compartir el aprendizaje bueno, el conocimiento que se tenía a los alumnos. Ujú. Eh, bueno, desde mi punto de vista, que sí tiene que ver mucho las políticas educativas Ajá. y que muchas de ellas pues han centrado según en la calidad de la educación. Ujú. Eh, Sin embargo, para mí, pues como innovación educativa sería, no sé, ahí lo dicen en diferentes palabras o definen a la innovación con diferentes palabras. Para mí sería, no sé, tal vez aprendizaje para la vida y no enfocarnos sí en una educación de calidad, pero que sea para la vida y que realmente sea de calidad y que no solo se limite a pues a decir que es de calidad, no, sino que se haga de calidad con respecto en el sentido de que sea una educación para la vida. Y bueno, creo que de mi parte eso es todo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gise, por tu participación. Sí, en ese sentido, bueno, en el transcurso de la carrera hemos visto varias materias y una de ellas es precisamente políticas educativas, ¿no? Que es precisamente la que se encarga de hacer este diseño instruccional o estos diseños instruccionales, ¿no? Donde presentan, pues pues este diseño curricular de las materias, de las licenciaturas, del plan y programas de la escuela primaria, del bachillerato, de la secundaria
y en sí del kinder, ¿no? Del preescolar. Y todo está unido, es decir, todo lo que hemos visto en algún momento se va juntando ahora, ¿no? Y nos damos cuenta que específicamente el que tiene la obligación en este sentido legal son las políticas educativas de nuestro país. Ahora, me parece que has mencionado en tu charla un punto muy importante, ¿no? En el sentido de que es cierto que la innovación tendría que venir de las políticas educativas, pero si no hay esa innovación desde las políticas educativas, nosotros como docentes tendríamos que hacer esta innovación, este cambio, ¿no? O este incremento en nuestros salones, es decir, a nosotros nos toca hacer o implementar esta innovación, ¿no? Innovación no quiere decir crear algo nuevo, ¿no es cierto? Sino, es decir, no es reencontrar las cosas, sino innovación es, por ejemplo, cambiar la forma de hacer algo o cambiar o incrementar algo, ¿no? Adelante, Gise. Sí, es como hablábamos de lo de la reingeniería, ¿no? De Exacto. ver esta parte de la educación, repensar la educación si se está yendo por un buen camino y si se están logrando los objetivos que se plantean al principio. Y si no, pues como le digo, revisar, volver a retomar en este sentido de aquí entra también un poco de lo que es la evaluación de los programas y ver si está funcionando y si no, pues volver a repensarlo, volver a encaminar la educación hacia un sentido que pues sea mejor, ¿no? Claro, claro, esa es la palabra, repensar la educación. Y que eso precisamente tendría que ser una tarea fundamental de las políticas educativas y además también de la administración educativa, ¿no? Es decir, ellos tendrían que repensar la educación. Es por eso que les comentaba en alguna interrupción en el caso de lo que comentaba su compañera, que en nuestro país no ha habido una reforma educativa, ¿no? Porque implica mucho, implica demasiado. Y ahora, bueno, el presidente lo que está, en lo que está enfocado es precisamente en estos grandes inversiones en infraestructura para que eventualmente el país tenga dinero y entonces pueda trabajar en otros rubros, como por ejemplo la educación, invertirle mucho más a salud, etcétera, ¿no? Que quizás no le va a dar tiempo y esperemos que el que venga pueda seguir esos mismos pasos y entonces nos tome en cuenta nosotros, los educadores, ¿no? Que deberíamos de ser la principal fuerza de crecimiento en nuestro país. Gise, ¿querías comentar algo? No, disculpe. Ok. Bueno, y en ese sentido, bueno, ya nos damos cuenta que la educación todavía no está siendo tomada en cuenta al 100% en nuestro país, ¿no? Sin embargo, nosotros en este proceso de innovación y con lo que tenemos, poder repensar la educación e innovar en la educación, ¿no? Ya les decía, no, la educación no es precisamente, o en este sentido de la innovación en la educación, no es precisamente am, cambiarlo del todo, sino ingresar algo nuevo, que sea algo novedoso, ¿no? Por ejemplo, comentaba la compañera Gise, es que podemos en el salón de clases, podemos compartir el conocimiento con una canción, con un baile, con, no sé, con una lectura, con una investigación, ¿no? Vamos a investigar.
No, es que la investigación está muy mal, yo no quiero, eso es muy aburrido. Ah, pero si nos vamos y hacemos una investigación en la comunidad, es decir, vamos con los alumnos, llevamos preguntas preestablecidas, vamos y consultamos a la gente de la comunidad y ellos escriben lo que la gente de la comunidad dice, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de investigación, ¿no es cierto? Es una investigación que se aterriza, es una investigación más llamativa, ¿no? Es decir, la innovación no forzosamente se tiene que dar en las cuatro paredes de la institución, sino que podríamos hacer algo diferente, ¿no? Buscar otras alternativas. En ese sentido, lo que comentabas, ¿no? Cómo repensar la educación. Adelante, Gise. Sí, como por ejemplo en las materias de ciencias naturales, en lugar de estar en un libro, ¿por qué no salir a explorar lo que está afuera o la historia? A lo mejor sí parte de la historia lo de los libros, pero así, por ejemplo, ¿por qué no salir a preguntar a los señores mayores o a las personas ya adultas parte de la historia tanto de la comunidad y como de lo demás? Porque tienen mucho conocimiento con respecto a eso, nada más que muchas veces lo olvidamos. Es correcto, es correcto. Sí, o por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de la historia, ¿no? ¿Por qué no decirles a los muchachos, hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero vamos a caminar. No se lleven libreta ni nada, ya cuando lleguemos ustedes anotan, ¿no? Y van caminando y el profesor o la profesora no escribe nada, solamente relata, comenta una historia, ¿no? Les cuenta una historia y los muchachos van caminando, ¿no? Y van escuchando. Es decir, buscar como esas pequeñas locuras, yo llamaría en la educación, ¿no? Pues para que lo que decíamos en la clase, bueno, no fue con ustedes, pero lo decía yo en una clase, ¿no? Cómo generar la confianza con estos muchachos, cómo generar precisamente esa atención para que ellos puedan entonces preguntar, ¿no? Y eso podría ser una innovación. Claro, desde el punto de vista político, de la política educativa, la educación se tiene que hacer en un espacio cerrado, es decir, en un salón. Aunque nosotros ya estamos viendo que si queremos ser innovadores necesitamos arriesgarnos a hacer otras cosas, ¿no? Que son fuera de la política educativa. Entonces, en ese sentido, sí, buscar otras alternativas, ¿no? Repensar, ya lo decía la compañera Gise, repensar la educación. Adelante, Gise. Es que a mi parecer, este, las políticas educativas se centran más como en lo material, se podría decir así, y no tanto, bueno, en los papeleos o en Lo esa parte, administrativo, digamos. ajá, lo administrativo, en lugar de enfocarse más en lo que es lo pedagógico, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, sí le prestan cierta atención, pero como tal no. Entonces, para ver las diferentes realidades del que vive cada institución o cada estado, pues es un poco complicado. Entonces, siento que es parte del trabajo de innovación o repensar la educación, va desde las instituciones hasta los más altos mandos. Entonces, se tiene que ver ese tipo de situaciones. Claro, muchas gracias, Gise. Sí, es decir, nosotros como pedagogos o como pedagogas vemos la educación desde el punto de vista de eso, de la pedagogía, ¿no? No lo vemos desde el punto de vista de lo político ni de lo administrativo, sino desde, pues precisamente desde lo pedagógico. Es decir, cuando ustedes entren a clases, quizás también piensen que lo que deberíamos de estar haciendo es precisamente estar trabajando por alcanzar el mayor conocimiento de los jóvenes, no estar haciendo burocracia, ¿no? Es decir, no estar haciendo papeleo y ciertas cosas que en realidad
te quitan mucho tiempo y desperdicias el tiempo efectivo con tus alumnos, ¿no? Sin embargo, ahí es donde también nosotros tendríamos que innovarnos y buscar las maneras de pues de eso, de alcanzar este proceso educativo en este sentido um, de la significación del conocimiento, ¿no? Bueno, le voy a dejar aquí porque nos estamos apropiando la clase. Bere, ¿nos quieres comentar algo, por favor? Sí, profe. Adelante. Bueno, pues escuchando el comentario de Gise y el de usted, pues sí hablaron un tanto de la lectura y ya se basaron más en el contexto en el que se basa. En algunas partes donde yo leía la lectura nos decía que la innovación educativa se basa en que aspira a conformar un cuerpo organizado. Este cuerpo debe estar basado en aportar, en ofrecer o en darle a lo correcto para que puedan transmitir los conocimientos necesarios y deseables para la educación. También nos hablaba acerca de la novedad, el tener la novedad de saber, de querer que haya un cambio, como usted lo dice, que la innovación es más bien como un cambio, pero no un cambio de dejar atrás todo y empezar de nuevo, sino de basarnos de la experiencia para que ahí se pueda configurar o cambiar un poco, un puntito para que ese pequeño cambio pueda darnos nuevos frutos. También nos mencionaba que evolucionaba a lo largo del tiempo o se mueve dependiendo de las necesidades. Esto pues es bien como usted lo mencionó, que no es borrón y cuenta nueva, es más bien tomar lo de antes para que así puedan nacer las nuevas ideas y pueda haber un resultado de mejora. En este caso, pues sí se puede, como que encaja bien el ejemplo que usted nos dio de la investigación. O sea, se sigue haciendo una investigación, pero de otra forma. Solo es un pequeño cambio. En lugar de que vayas y lo busques en Google, bueno, pues sal y pregúntale a tu mamá ahorita, por ejemplo, que no podemos salir por lo del COVID. Bueno, pregúntale a tu mamá y que se haga una plática. Y ahí se ve el cambio y también se ve que al niño tal vez no le aburrió esta actividad, como luego suelen aburrir las investigaciones. También nos mencionaba la lectura que es un ideal de movimiento, de mejora continua. En este punto, pues solo podemos como concluir que es la innovación educativa nos dirige más a la mejora del conocimiento, tanto como de los alumnos como de los docentes. Porque pues siempre a lo largo de nuestra licenciatura hemos visto que no solo los alumnos van a aprender, sino también nosotros aprendemos de ellos. Entonces aquí en esta innovación educativa, pues no solo los alumnos se basan en realizarla, sino también siento que están relacionadas tanto como la observación, la reflexión, el análisis del docente, para ver qué puede cambiar poquito para que el conocimiento vaya mejorando. Y ahí pues se está creando conocimiento tanto para el estudiante como para el docente. También nos hablaba acerca de
bueno, venía una tabla donde venían varios puntos como de significados que le daban a la innovación. En estos estaba la creatividad, la actualización, la tecnología, estrategias, cambios, aprendizaje, la investigación, la mejora, la calidad. Y pues sí, como lo menciona Gise, en este caso de innovación sería pues pensar qué podemos cambiar o qué podemos hacer en unas nuevas sí, en unas nuevas estrategias que vayan más a las necesidades del alumno, no Ok. solo no solo a las necesidades, por decirlo así, del currículo, Ujú, de solo dar los temas y ya, ujú, sino también que implementar nuevas actividades, nuevos, puede ser juegos o nuevas formas de pasar la información, no solo, pues si ya el docente, mm, pues no sé, explica el tema y ok, ya hagan esto. ujú, No, sino más bien puede ser eh, con con cualquier cosa que los niños, los alumnos se sientan motivados. También dependiendo pues de todo, porque puede haber muchos factores en esta, en la innovación, porque todo puede ser desde la edad del alumno, la materia, el tiempo y pues sí se tienen que tomar muchas cosas en cuenta, pero siempre, siempre cuando debe innovar, debería de ser pensando en las necesidades, para que así con una problemática podamos plantear una solución. ujú, Eh, lo mencionaba Gise con la materia de ciencias naturales. ujú, En lugar de solo leer el libro, en lugar de solo decir, bueno, el sol es lo más grande del mundo, el sol da mucho calor. No, en lugar de eso que se ponga, no sé, un experimento. Luego ponían los experimentos con las lupas, ujú, cómo se pasaba el sol de la lupa y quemaba y no sé qué. Entonces, ahí se ve como un cambio y a los niños les motiva más ver cómo quema la lupa, la hojita por el sol, ok, que estar leyendo que el sol tiene no sé qué tantos grados de ajá, temperatura. ok, Este, eh, también, pues sí, aquí eh, en, en Zapata, como lo mencioné ayer, ujú, se basan más como en la prepa, se basan más como en la calificación ujú, que en el conocimiento. Eh, Porque me comentaba mi hermana, pues nos lo pidieron para subir ajá, calificación, no como tal para algo pues que nos diera un beneficio a nosotros. En, en este caso, pues son ya adolescentes, ujú, son ya jóvenes que requieren otras necesidades, no solo salir como un jueguito de la lupita, ujú, bueno, de la lupa con el sol, sino sí, más bien de ellos saber, no sé, establecer una conversación con un adulto o, o ellos mismos dar sus propias ideas para hacer un nuevo trabajo o algo así, pero siempre pensando en, en que debemos de, pues de cubrir las necesidades del alumno, tanto como de sus ideas, su comportamiento, sus aspiraciones. ujú, Y pues sí, eso sería todo. Aunque en la lectura decía que lo más difícil de la innovación ujú, no es saber hacerla, sino más bien saber el concepto como tal, la teoría, ujú, porque eh, puede haber muchas ideas diferentes y vagas de la innovación educativa, ujú. pero, pero en realidad pues es el cambio, el configurar algo para tener un mejor resultado. Ok, ok, muchas gracias, Bere. Sí, mencionas un montón de cosas muy, muy importantes, ¿no? Es cierto, miren, siempre lo más difícil es manejar
Bueno, en cierto sentido creo que va de la mano la teoría y la práctica. Algunos compañeros, tan solo en la universidad, manejan muy bien la teoría y además la aterrizan en la práctica, ¿no? Eso sería importante que todos pudiéramos manejar, pero que no todos tenemos al alcance o que no todos lo hacemos en ciertos espacios, ¿no? Am, Algo importante ah, me gustó que mencionaras es precisamente cómo es que dices, no solamente hay que ver las necesidades del currículum, sino más bien las necesidades del estudiante. ¿Qué es lo que él necesita? Y en ese sentido es ahí donde se puede abrir el espacio para implementar una innovación educativa. Y yo pensaba en ese momento que entonces el currículo tendríamos que adecuarlo, ¿no? A nuestros espacios. Es decir, comentas, no, ya en el bachillerato no solamente se va a hacer un experimento con la lupa y la hoja para ver cómo la quema, sino ya son otras necesidades. En ese sentido, mencionas también que las necesidades de los alumnos cambian de acuerdo a el espacio de tiempo en el que están ellos o ellas inscritos en algún nivel educativo, ¿no? Es decir, no podemos usar las mismas estrategias, las mismas innovaciones en un niño de preescolar que en un jovencito de prepa, ¿no? Aunque, por ejemplo, hay innovaciones que tienen que ver con el juego y aún nosotros en la universidad, si nos ponen a jugar, lo hacemos, ¿no? Y aprendemos. En ese sentido, me parece que es muy importante todo lo que mencionas. Adelante, Bere. Sí, por eso le mencionaba que es muy importante basarnos en estos factores como la edad, Ujú, el curso en el que están, porque, por ejemplo, yo lo veo en mis hermanos. ujú, Mi hermana tiene 15, bueno, va a ser 16, y mi hermano tiene 10. Bueno, mi hermano todavía va en quinto, acaba de pasar a quinto. ujú. Pero mi hermano todavía es muy de que le encanta hacer experimentos. Por ejemplo, en las vacaciones se la pasó buscando en internet cómo hacer pistolas de papel, cómo hacer barcos de papel, cómo Ujú, hacer sus propios juguetes él mismo. ujú, Y le gusta mucho como experimentar y hacer esto, hacer lo otro, y le llama mucho la atención. ujú, Y mi hermana de que lo veía decía que se le hacía demasiado aburrido eso. ujú, O sea, que eso ya no era de su, de su agrado, como ujú, que ya ella quería, no se le decía, en lugar de eso ponte a ver videos de otra cosa, ponte a buscar música o, por ejemplo, a mi ya, hermano sí le gusta la música, pero no al grado que nosotros nos llama la atención la música, ujú, por decirlo así. ujú, Entonces, sí, mi hermana es más como de, bueno, yo me siento y voy a esperar a que me den el trabajo. O mi hermana es demasiado sociable, entonces ella, teniendo a alguien con quien platicar, es de que no para de hablar, habla de esto, habla del otro. Y ahí se ve como, como dos puntos diferentes en los que se podrían basar en los jóvenes y en los niños. ujú, En los jóvenes ya están más relacionados con lo social, con el relacionarse con la sociedad. Y los niños están más basados todavía a lo que es la infancia, el experimentar, el conocer, esa curiosidad que tienen todavía por el mundo. ujú, Entonces sí sería como le mencionaba, basarnos en eso, en las necesidades de la edad, de la materia, del del año que están cursando cada uno de los niños, y también en la observación y el análisis que hacen los docentes en cada uno, porque puedo sí, decir, sí, bueno, mi hermano le gusta experimentar, y mi primo de la misma edad le gusta leer libros. Entonces es como todos somos iguales pero diferentes. exacto.
Sí. Todos debemos vernos de una forma equitativa, pero cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus habilidades. Entonces ahí entra el papel también de un docente que sepa observar, que sepa analizar qué es lo que a cada uno de los niños le gusta y basarse de ahí para tener una idea donde pueda relacionar los gustos de todos y pueda mezclarse para que pueda generarse el conocimiento. Ok, muy bien, muchas gracias, Bere. Sí, efectivamente, justamente cuando estabas hablando de que de estas edades, yo pensaba, bueno, también hay que fijarnos en cómo es la otra persona, ¿no? La subjetividad de la otra persona. Porque en el caso de tu hermana, dices, es muy sociable y puede estar hable y hable, pero puede haber otro niño o otra niña, otro señor, otra señorita, otro jovencito que sea más retraído y entonces ahí hay que buscar otra estrategia, ¿no? Para poder intentar que el otro o la otra se vuelva sociable, pueda aprender, alcanzar el conocimiento. Muchas gracias, Bere. Gise, ¿querías comentar algo? No, con respecto a lo que comenta mi compañera, Ajá. es cierto, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos en hacer una actividad o lo que está en el currículum y olvidamos esta parte de las necesidades de los alumnos. Creo que, como dice la compañera, a lo mejor a los más grandes no les va a interesar lo mismo que a los más pequeños. Sin embargo, esta parte del juego, esta parte de aprender jugando, no solo es para los niños, también puede ser para los adultos. Okay, Solo hay sí. que buscar nuevas estrategias que nos ayuden a implementar esta parte donde sea, digamos, un juego, una simulación de lo que realmente pueda pasar en la vida. O algo que nos ayude no sé, como dice Bere, a que la actividad tenga como trasfondo el que ellos interactúen entre sí, se pongan de acuerdo, no sé, tal vez para los más jóvenes o más grandes les interesa el deporte, ¿no? Y entonces se pone, no sé, un grupo, un para el fútbol, ¿no? Y ahí tienen que ponerse de acuerdo, tienen que idear estrategias, tienen que hacer jugadas o lo que sea. Entonces ahí va a haber como esa interacción, ¿no? De, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿cómo les parece? Entonces va a haber esa interacción, va a tener un trasfondo la actividad que se está realizando, incluso en la parte del juego. Entonces yo creo que muchas veces subestimamos esta parte de que ya no se aprende jugando porque ya somos grandes. Okay. Entonces, no, yo creo que podemos aprender jugando incluso hasta de los más pequeños hasta los más viejitos. Ok, muchas gracias, Gise. Sí, de hecho, esta parte lúdica es muy importante, ¿no? Es decir, ya no, bueno, no es que nos estemos dando cuenta, creo que nosotros de alguna manera lo sabemos, ¿no? Que la educación tiene una muy grandes posibilidades para alcanzar precisamente esta significación del conocimiento, ¿no? Solamente hay que ir buscando, entonces, en ese sentido, la, pues las formas, las estrategias, la didáctica, ¿no? Para que podamos llegar a ese fin último. Bien, muchas gracias, Gise, muchas gracias, Bere. Compañera Joana, nos gustaría escucharla. Pues, profe, ya escuchando todo lo que están argumentando, creo que desplayaron bien la lectura y la aterrizaron en la práctica. Entonces, solamente haría como una pequeña conclusión de lo que hemos comentado. Bueno, han comentado ustedes. Y pues, bueno, ya tomando en cuenta desde el punto de la lectura hasta el que están pues afirmando, creo que
no vamos a poder cambiar ni podemos tal vez dar un cambio significativo en que las reformas pues cambien, pero el punto donde, bueno, a partir de todo lo comentado, podemos nosotros ya trabajar es que ya nosotros nos pasemos en nosotros como profesores, en darnos la importancia que tenemos ante los demás, porque nuestros estudiantes van a ser el resultado de lo que nosotros trabajemos en ellos. Entonces va a ser basar nosotros principalmente en innovar nuestro proceso, en tratar de hacerlo mejor y tratar de aplicar, como dicen mis compañeras y usted, profe, las estrategias que necesiten principalmente a las características de cada estudiante, y tal vez no vamos a poder trabajar con uno individualmente, pero creo que ahí va a ser donde vamos a aplicar estrategias, donde podemos dejar que ellos sean libres y puedan crear, no sé, decirles tú puedes hacer un proyecto y va a ser todos van a hacer el proyecto de este tema, va a ser a su libertad lo que ustedes quieran hacer, y entonces de alguna manera tú vas a ver las características de cada uno, y también hay test donde puedes aplicar cómo aprende cada uno. Entonces creo que ya va a ser más como autónomo del profesor decir qué voy a aplicar, y no, bueno, pues ya esperar a que cambie la reforma, pues no, entonces no hay que seguir un sistema, sino como lo vienen comentando, innovar en el sentido de poder brindarle confianza al alumno, para que también eso es un rol importante para que te preste atención, o puede ser desde cambiar el contexto, como dicen, no estar siempre en el aula, sino podemos salir al patio o podemos salir a las canchas. La práctica, como dice mi compañera, ver, o sea, que apliquen un experimento o que lleven a realizar algo, y no solamente que se les dé pura teoría y conceptos, sino hay que darles la teoría mientras también lo están realizando. Entonces creo que ahí sí se estaría estructurando un conocimiento más significativo en ellos. Y también podría ser nosotros en cambiar como nuestra metodología y tratar bueno, ocupar todavía lo tradicional, porque, por ejemplo, no todo está perdido en ese terreno, pero ya no solamente quedarnos en ese sistema, sino hay que evolucionarlo, y hay que tratar también de darle un buen uso ahorita a las tecnologías y enriquecernos nosotros para poder apoyarlos también. Y pues creo que solamente sería eso, profe. Ok, muchas gracias, Joana, por tu participación. Algo importante es que, bueno, nosotros en el transcurso de la carrera, nosotras en el transcurso de la carrera, hemos venido viendo ciertas herramientas, ciertas estrategias, ciertas teorías, ¿no? Que pues precisamente podría ser que pensáramos que ya está perdido, ¿no? Como dice, ¿no? Esta parte como un poco más tradicional que ya no se debería de aplicar, ¿no? Que ya estamos en otro aspecto, ya hemos innovado de alguna manera y tendríamos que aplicar las nuevas innovaciones. Sin embargo, como bien lo dice su compañera, no todo está perdido en todo esto que hemos visto, ¿no? De teorías. Es decir, por eso es que las vemos, para tener conocimiento de ellas y que quizás alguno de nuestros estudiantes en ese sentido de la innovación, podríamos innovar una teoría vieja, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes o incluso nosotras mismas, todavía somos conductuales. Sí, buscamos otras formas de alcanzar el conocimiento, somos más, intentamos hacer el conocimiento más significativo, intentamos buscar construir nuestro propio conocimiento, hacer una construcción entre todos del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero en algunas cosas sí necesitamos como que se nos conduzca para tomar velocidad y ser de alguna manera independientes, ¿no? En ese sentido, creo lo que dice su compañera también, que las teorías se deben de aplicar en la medida en que se necesite, ¿no? Es decir, nosotros debemos de ser conductuales cuando sea necesario de ser conductuales, pero no conducir siempre, sino como dar ese empujoncito, ese
esos trampolines, ser los trampolines o que esa teoría sea trampolín para que eventualmente nosotros y nosotras vayamos alcanzando nuestra independencia cognitiva. Hagamos un refuerzo, hagamos un recuento o una rememoración de mi historia pedagógica, ¿no? Desde que tengamos memoria. Es decir, ¿cómo es que yo veía la educación cuando estaba yo en la primaria? O ni siquiera tenía yo noción de educación. ¿Cómo es que la veía en la secundaria? ¿Cómo es que la veía en la prepa? ¿No? ¿Cómo es que la veo todavía en el primer año de la universidad y cómo es que ahora la estoy viendo? Y si hacemos esa recuperación, nos vamos a dar cuenta como ahorita, digamos, Bere le pregunta a su hermana, ¿y tú qué crees de la educación? ¿No? Que está en bachillerato. Ella va a decir, no, pues es que yo... A lo mejor va a decir, no, pues es que nos piden el trabajo y ese trabajo deconstrúyete es para que yo tenga una mejor calificación, pero en realidad no le saqué ningún provecho. No me sirve para nada, ¿no? Es decir, no existen en el bachillerato profesores específicamente construidos o que hayan estudiado una carrera pedagógica, ¿no? Es decir, no vemos a la educación como esa posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y de un cambio verdadero en el contexto en el que estemos. Y ahora nosotras, si nos damos cuenta, si ustedes se ponen a ver sus participaciones de hace un cuatrimestre para atrás y sus participaciones no son tan certeras ni apropiadas como lo son ahora. Ahora discutimos, ¿no es cierto? Y anteriormente lo que hacíamos era tomar la lectura y repetíamos la lectura, no nos apropiábamos, no la bajábamos al contexto. Sin embargo, ahora, por ejemplo, Bere pone ejemplos de la vida cotidiana de ella, ¿no? Pone ejemplo de su hermanito, pone ejemplo de su hermana, ¿no? En el caso de Joana también trata de apropiarse del contexto en el que está y dice, bueno, es que no podemos estar esperando a hacer una innovación en estas reformas educativas, sino más bien depende de nosotros, ¿no? Vamos a trabajar nosotros a trabajar con ese currículum y ese currículum lo contextualizamos, ¿no? Lo innovamos. Y así, ¿no? Cada una de nosotras se apropia de una manera, de una forma de pensar con respecto a lo que estamos viendo. Ya no son lecturas vacías, ahora ya las trabajamos. Y en ese sentido, nuestra formación ha sido innovada, ¿no es cierto? Estamos innovando en nuestra formación académica y estamos intentando entonces ahora comprender qué es precisamente cada una de las materias. Por ejemplo, hablábamos antier me parece, antier fue el lunes, del diseño curricular, ¿no? Y ahora ya lo vemos de una manera diferente y cada una de nosotras aporta para ir aprendiendo más sobre eso. Estamos viendo justo ahora innovación y nos queda claro que la innovación no es el cambio de una cosa. No recuerdo quién lo decía, me parece que Bere, no es cambiar todo. Es decir, no es tirar todo a la basura y empezar desde cero para innovar. No, sino desde eso que ya tenemos, desde esa base, buscar estrategias, metodologías, formas de hacer precisamente que el otro o la otra nos ponga atención, porque para eso es la innovación educativa. Ahora, podríamos decir que parte de la innovación que se tuvo que dar el salto es precisamente que nosotros estábamos en las aulas y de repente, pum, nos mandan a línea. Y entonces es cierto que sí, que nos innovamos, ¿no? Innovamos tecnológicamente, pero quizás muchos de nosotros no nos innovamos educativamente.
¿no? Es decir, no buscamos las estrategias para poder generar esa atención desde los estudiantes que están allá del otro lado de la línea y que me estén escuchando, ¿no? O que me estén participando. En ese sentido, la innovación tiene muchas ramas o muchos espacios donde puede precisamente, pues eso, hacer un pequeño cambio. Ahora, para ser innovadores en la educación, ya les decía, no necesitamos encontrar el hilo negro. Puede ser un pequeño cambio, ¿no? Ya mencionábamos, en vez de tener una clase en el salón, bueno, tenemos una clase fuera del salón, ¿no? Decía su compañera Bere, bueno, es que en este caso de la investigación me preguntan algo y yo podría preguntar a mi madre, ¿no? O a mi padre, o a mi abuelo, a los que estén cerca, y estoy haciendo investigación, ¿no? Es decir, son ellos la fuente en la que yo puedo obtener información y obtener también un conocimiento, ¿no? Y en ese sentido es un cambio pequeñísimo, ¿no? Es un cambio bien pequeño que pareciera que no tiene efectos, pero el joven o la señorita, en este caso del bachillerato, aprende desde la sorpresa, ¿no es cierto? Porque ahora dice, es cierto, ahora sí puedo aprender y estoy aprendiendo desde casa, desde el contexto, desde lo que estoy viviendo, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor alguien hace muebles en algún lugar y el alumno se va a preguntarle a esa persona que es el carpintero o la carpintera cómo se hace tal o cual cosa, ¿no? Es decir, hay un acercamiento más al contexto de la realidad. Para ir finalizando, ya hemos hablado, bueno, no recuerdo si fue con ustedes, pero ya hemos hablado de esta parte de el arte, ¿no? De esta parte del arte. Es decir, cuando nosotros tomamos a la educación como un arte, es decir, que practicamos hasta que eventualmente se haga estético, se haga bonito, se haga interesante, ¿no? En este sentido de que el arte, según lo comenta Eric Fromm, es aquello que se practica porque es aquello a lo que le vas a dedicar mucho tiempo y te gusta, ¿no? Y lo haces con pasión. Y al hacerlo con pasión, bueno, pues debes de practicarlo. En ese sentido, si nosotros estamos enamorados, apasionados de lo educativo, vamos a buscar siempre cosas para seguir avanzando en lo educativo. Yo no dudo que muchas de ustedes, además de esto que vemos en las clases, estén leyendo otros libros que tengan que ver específicamente con educación, ¿no? Y que les den otras ideas de lo que otros piensan de lo educativo. Y en ese sentido, yo estoy haciendo esto por pasión y estoy haciendo esto un arte, ¿no? Cuando yo llegue a hacer mi praxis educativa, yo voy a ser todo un artista, ¿no es cierto? Porque me voy a apasionar, porque entonces en ese sentido voy a intentar innovar en las formas o en las maneras que precisamente puedo trabajar con los alumnos, ¿no? Justamente les proponía, me parece que antier, 2 películas, ¿no? ¿O no? ¿No fue a ustedes? No, a ustedes fue... sí, es que Sí, fue a nosotros. Ajá, el del profesor, ¿no? El del profesor y el de... ¿cómo se llama la otra? Equilibrio. Equilibrio, ¿no?
justamente porque hablábamos precisamente de cómo la educación en cierto sentido se ha deshumanizado y desde el otro punto de vista cómo se busca, aún el profesor, aunque esté dolido, busca estrategias. Pues bueno, en ese sentido, las innovaciones educativas se dan precisamente en esta otra película del profesor, ¿no? Cómo el profesor intenta precisamente buscar que sus alumnos se den cuenta de algo con conversaciones, ¿no? Pensaba yo también en otras películas como Escritores de la Libertad, como Toma mi mano, ¿no? De cómo estos profesores también buscan estas innovaciones y los profesores están en constante búsqueda para poder jalar la atención de los alumnos, ¿no? Y nos da cuenta de que aunque los alumnos les guste algo, tú intentas con ese algo, pero no embonas en ese algo, ¿no? Por ejemplo, en la de Toma mi mano, el profesor innova, ¿no? Él dice, bueno, les voy a enseñar a bailar y a los muchachos les gusta bailar, pero el profesor llega y les enseña bailes de salón y los muchachos dicen, ay, qué aburrido, hasta que él encuentra la estrategia, esa innovación que le permite entonces jalar la atención o obtener la atención de los jóvenes, ¿no? Y desde ahí empieza un boom. Eso es importante. Cuando nosotros tengamos la atención de los jóvenes, seguramente que van a salir nuevas cosas y van a proponer nuevas cosas, ¿no? Eso es un tanto difícil, sobre todo en la prepa, porque, como bien lo dice su compañera Bere, ya están en otro tipo de pensamientos, ¿no? Les gustan otro tipo de cosas. Y entonces no es tan fácil obtener su atención, sin embargo, no es imposible. Hay que buscar precisamente estas estrategias didácticas y en ese sentido innovarlas. Y en consecuencia, bueno, la innovación debe de ser vista también desde este punto del arte, ¿no? Desde este punto del arte, desde este punto de vista del arte. Es decir, buscar estas innovaciones estéticas, bonitas, etcétera. Todos y todas nos gusta lo estético, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas que son estéticamente muy bellas y nos llaman la atención. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante que nosotros dentro de lo educativo podamos tomar a esta perspectiva artística como parte fundamental de la innovación en la educación, ¿no? Buscar estos espacios, como bien lo comentaban, desde lo que a los otros les interese. Entonces, ¿qué significa la innovación educativa? Para ir cerrando, ¿no? ¿Qué significa la educación educativa? Pues es un proceso que va evolucionando. Además que no se termina, ¿no? Siempre está en proceso de innovarse, siempre. Nosotros mismos nos innovamos a cada momento. Es un proceso entonces que va evolucionando a lo largo del tiempo y que se va a ir moviendo, se va a ir cambiando, ¿no? De acuerdo a lo que comentaban, a la estructura específica, al contexto específico, al tiempo específico, al espacio específico donde lo vamos a aplicar. Es decir, la innovación no es algo estático. Debería de ser algo estético, pero estático no. Siempre está en constante movimiento. Siempre va a haber algo que podamos hacer con respecto a lo que hemos implementado en los espacios educativos, en este caso de la innovación educativa. Ahora, para hacer innovación educativa necesitamos forzosamente también tener teoría, ¿no? Tener teoría, es decir, yo voy a hablar de un tema
en la institución, por ejemplo, el día viernes pasado, no, el día lunes pasado, yo estuve hablando con los muchachitos del bachillerato precisamente de redes de computadoras, ¿no? De redes de computadoras. Y entonces les expliqué las redes, etcétera, etcétera, y todos los muchachos estaban así como que, ¡ay, qué flojera! ¿Lo anotamos? Sí, anótenlo para que tengan. Entonces, en ese sentido de las redes, les empecé a explicar de cómo en las redes alguien puede tomar tu fotografía que está en tu teléfono y poderla poner en donde quieras. Y entonces ahí los muchachos se quedaron sorprendidos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo en mi teléfono puedan venir y sacar la información? Y entonces ahí me sirvió para poder dar toda una explicación de cómo se puede, cómo los hackers pueden trabajar y pueden estar hurgando en tu información, ¿no? Y ellos decían, pero es que yo no comprendo eso, si no está conectado a nada. Y entonces me sirvió para explicar cómo las redes se conectan por cables, se conectan por internet, se conectan por Bluetooth, se conectan por infrarrojo, etcétera, etcétera. Y entonces los muchachos empezaron a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa si esto? Por eso no es bueno hacer esto. Es decir, se captó la atención de ellos, ¿no? Pero ese proceso, de acuerdo a ese espacio, a ese momento específico, se tiene que seguir trabajando. Puede llegar otro tema y otro tema va a ser igual de aburrido para ellos que el tema anterior. Ahí necesitamos buscar otra vez otras estrategias, algo que les interese a ellos para poder tener su atención. Y entonces que la clase se haga más amena y divertida. No solamente estar escribiendo, no solamente dictar, ¿no? Es decir, debemos de dejar esas prácticas de, bueno muchachos, abran su libro en la página 55 y me copian o me copian, por favor, los ejercicios de esa página. Digo, algunos profesores quizás lo realizarán, ¿no? Y les funciona porque después lo explican o lo está explicando conforme lo van escribiendo, no sé. Hay formas de hacer el conocimiento. En ese sentido, nosotros debemos de tener una construcción teórica, saber, ¿no? Tener lo conceptual con respecto a esta innovación educativa y con respecto a los temas para que se pueda tener un equilibrio continuo con respecto a esta reinnovación a cada momento. Decía su compañera Gise, esta reingeniería a cada instante, ¿no? Ya les comentaba, capté su interés de los jóvenes, pero que yo capte su interés de los jóvenes en una clase no significa que no tenga que esforzarme nuevamente para que vuelva yo a captar su interés, ¿no? Y eventualmente, en ese proceso de innovación, los jóvenes lo que van a hacer es que siempre van a llegar con nuevas dudas, porque uno deja las dudas ahí implementadas para que ellos empiecen a investigar y les salgan otras dudas y se complementa el conocimiento. Y bueno, además la innovación tiene que ver con todos los recursos desde los cuales vamos a sustentar un determinado proceso de aprendizaje. Ahora, es posible que, como en la planeación, nosotros llevemos planeado algo con estrategias didácticas, con metodologías de aprendizaje, y sin embargo, cuando las implementamos en el salón de clase, aunque estén bien estructuradas, no nos funcionan. Y es ahí donde tenemos que ser flexibles en estas planeaciones, ¿no? Y quizás en ese momento implementar un artilugio que posiblemente sí funcione con los jóvenes y las señoritas. En ese sentido, esta parte de la innovación también, quizás podríamos haber ya escrito algo innovador y de repente se van por otro lado, ¿no?
intentar buscar estos artilugios que me puedan, de ese otro tema que sacaron ellos, de que el tema que les interesa, poder precisamente pues atacar o trabajar el tema. Y bueno, en general, ya hablamos de las reformas educativas, ya vimos qué pensamos, que en realidad las reformas educativas, bueno, son parte del currículum, de las políticas educativas, de la administración educativa, pero que nosotros esas reformas educativas las debemos de tomar de alguna manera lo que es bueno, ¿no? O lo que creemos que es mejor para los alumnos y contextualizarlo para poder trabajar con ellos. Es muy probable que sí haya una verdadera reforma educativa en algún momento, pero quizás en este sexenio no de tiempo. Bien, entonces, siempre vamos a estar presentes ahí con la innovación educativa, ¿no es cierto? Es decir, somos nosotros, somos nosotras, aquellas personas que en el momento en el que estemos ya frente a un grupo en nuestra praxis educativa, es que vamos a implementar todo este conocimiento, ¿no?, teórico más prácticamente. Y es ahí donde nos vamos a enfrentar con la realidad educativa, ¿no?, que quizás ya estamos viendo ahora, pero que en su momento vamos a ser parte fundamental para alcanzar ese éxito educativo o ese conocimiento significativo, ¿no? O en otro sentido, esa calidad de la educación. ¿Sale? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, muchas gracias, Todo bien, Ana. profe. Muchas gracias, Avi. Eric. Ok, muchas gracias, Gise. Bueno, yo creo que le vamos a dejar por aquí. Vamos a... le vamos a dejar por aquí y nos veríamos en la siguiente clase.